Queridos hermanos, gracias a Dios que tenemos otro domingo para ocuparnos de las cosas del Señor y vernos, aunque sea a través de esta herramienta, pero estar juntos es una alegría muy grande. Y os invito a abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios. Efesios, en el capítulo 4. Gálatas, después viene Efesios. Efesios capítulo 4. Para leer ahí desde el versículo 11. Efesios 4, 11 al 14. Dice así: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Hasta ahí, hermanos, en la lectura de esta palabra de Dios, registrada en la carta a los Efesios, y que el apóstol Pablo enseña a aquella iglesia y a todas, de todos los tiempos, porque es palabra de Dios, palabra inspirada de Dios, lo que registra el apóstol, y registra ahí de que son dados por el Señor 5 ministerios, que son los 5 ministerios básicos, diríamos, en la iglesia, para la edificación, para la perfección de los santos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Y eso lo dio para perfección de los santos, y quiero destacar, como lo hemos hecho en algún momento, que perfección no hace referencia a impecabilidad. Perfección no quiere decir sin pecado. Fuera de Jesucristo, nadie cumple esa condición. Jamás. Nadie, nunca. Ni antes, ni ahora, ni en el futuro. Cuando hace referencia a perfección, es para que en el ejercicio de esos ministerios todos seamos suplidos de todo lo que necesitamos y que no nos falte nada. Cuando algo está completo, está perfecto, porque no le falta nada. Es una expresión que no se usa ahora, porque siempre que se habla de perfección, da la idea de que es algo que no tiene el mínimo defecto, eso no existe. Aún las cosas mejor diseñadas y mejor realizadas no soportan la prueba de la perfección absoluta. No existe eso sobre la faz de la tierra. Pero sí el hecho de que los hijos de Dios, los santos, los que somos santificados en Cristo, Dios nos provea y nos provee todo lo que necesitamos. Es decir, que el cristiano no tenemos, nunca ha tenido, no tiene ni tendrá nunca la excusa de que, bueno, a mí me falta algo, me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro. Dios lo ha provisto todo. Y en la iglesia lo ha provisto todo a través de estos ministerios, que son dados por el Señor. Por eso tienen esa garantía, que son dados de Dios. La garantía está en el ministerio, no en el que lo ejerce.
La garantía está en que en lo que Dios da es perfecto. Claro, si después el hombre en el ejercicio de ese ministerio no cumple con las expectativas y con los requerimientos de Dios, la carencia llega, pero no es por la incapacidad del ministerio, sino del que ministra. Pero todo esto es dado para perfección de los santos. Dice, para la obra del ministerio. Y dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Pero además dice, hermanos, algo muy importante. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Este es el objetivo del Señor. Para todos. Y dice que el objetivo de que todos seamos provistos de lo que necesitamos, eso es para la perfección del cuerpo de Cristo, la perfección de los santos, y hasta que todos lleguemos, dice acá, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, acá hay cosas que Dios las ha unido. No los separemos nosotros. Dice que la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Fe y conocimiento van juntos. Pero quiero destacar que la voluntad de Dios habla del conocimiento del Hijo de Dios. Y los hombres hemos sustituido este conocimiento por otros conocimientos. Los hombres a través de los siglos han dedicado y hemos dedicado grandes esfuerzos para conocer la palabra de Dios, que no está mal. Pero lo que está mal es si nos quedamos conociendo solo la palabra de Dios y no conocemos al Dios de la palabra. Ahí está el gran problema. Los hombres les ha apetecido el estudio de la teología, que está muy bien. Si no estudias solo teología. Y aquí la Escritura dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Hay una unidad de fe y conocimiento. Fe y conocimiento del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios y el conocimiento del Hijo de Dios. Esta es la voluntad de Dios, hermanos, revelada para nosotros. Por eso es que muchas veces se enfatiza en la fe y se pierde de vista el conocimiento del autor y consumador de la fe. Esto es como promocionar un libro y perder de vista que tenemos a nuestro lado al autor del libro. Yo entre conocer al libro o al autor del libro, prefiero conocer al autor del libro y luego leeré el libro y lo voy a entender muchísimo más. Eso es el terreno natural. Imagínense con Dios. Por eso se hace énfasis muchas veces solamente en la fe. Y está mal. Porque hay una unidad que no podemos quebrar ni separar. Dios unió fe y conocimiento, que nos dice acá, leámoslo bien, la unidad de la fe, en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios y el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando focalizamos solamente la fe, vemos que tenemos deficiencias y necesitamos
que otros nos ayuden. Porque la fe en ese aspecto es huérfana del conocimiento de aquel que ha provisto la fe, que es el Hijo de Dios. El Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Si esto no funciona, queridos hermanos, si esto se separa, tenemos la tragedia del verso 14. Y somos niños fluctuantes. Cuando Dios dice que ya no seamos niños fluctuantes. No hay nada más inestable que un niño. Está bien, porque es niño. Por eso, porque es niño. Y le falta la madurez, porque es niño. Y le falta la estabilidad intelectual, emocional, de sus reacciones, de sus pensamientos, de sus sentimientos. El niño pasa con gran facilidad de la risa al llanto y del llanto a la risa, pero con gran facilidad. Llora y si logra lo que quiere, está contento. Y de lo contento al llanto, no le cuesta nada. Fluctúa. Y entonces Dios me dice que ya no seamos niños fluctuantes, hermano. Cuando esto pasa en la iglesia es una tragedia. Por lo que sucede, dice que no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Toda doctrina de error sopla de algún lado y de donde sopla, vamos para el lado opuesto a donde sopla. Todo viento de doctrina que está presentada, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia de los artificios del error. Este es el gran problema de esta época. La inestabilidad de la iglesia. Tenemos locales de venta de libros, muchos de ellos bajo el rótulo de libros cristianos, y no lo son. Pero el gran problema está que se venden en librerías que se llaman cristianas. Y entonces el que no conoce, como lo venden en esa librería, que es una librería cristiana, pues lo compra. Porque el título atrae, porque la portada es agradable, porque, no sé, tiene buena encuadernación y lee la contratapa, que es lo que menciona el contenido del libro, y lo compra. Y tenemos hoy día, lamentablemente, en las llamadas librerías evangélicas de todo el mundo, tenemos el hecho de que hay una enorme gama de venta de libros de distintos autores con todas las posiciones doctrinales imaginables. Desde las buenas hasta las terribles, pasando por las del medio. Y esos lugares que deberían ser lugares de referencia buena, de orientación a quienes entran a consultar o a comprar, son lugares de gran confusión. Porque dan por sentado de que todo lo que venden es bueno, y no lo es. Y el otro gran problema, que quien está al frente, o por lo menos la inmensa mayoría de quienes están al frente de esas librerías llamadas evangélicas, no tienen la mínima capacidad de orientar a nadie que vaya a hacer una pregunta. De eso yo soy testigo. Toman a una chica o a un señor, lo ponen ahí atrás de un mostrador, lo único que sabe hacer es manejar la tarjeta de crédito
para cobrar lo que la misma persona recoge de las estanterías, va con sus libros, dice, me voy a llevar esto, le dicen cuánto es, pone su tarjeta de crédito o su efectivo, lo paga y se va. Pero cuando se hace una pregunta, que se le ha hecho preguntas, dígame, ¿y esto? Ay, no sé. Ay, no sé. Pero es el único lugar donde tenemos a alguien al frente de un organismo, de una empresa, que no tiene la mínima idea de asesorar de lo que vende. No tienen la mínima idea de nada. Ante una pregunta, no tienen respuesta. Y eso no es así en ningún otro comercio. Porque quien va a comprar una tela, el vendedor de telas sabe qué características tiene cada tela. Y el que va a comprar un recambio para un automóvil sabe, obviamente, para qué es ese recambio. Y así en cada negocio, hermanos. Menos en la inmensa mayoría de las llamadas librerías evangélicas. Ahí no, ahí nadie sabe nada. Porque lamentablemente están instaladas para vender. No importa lo que venda. Y dicho ya de paso, tenemos librerías evangélicas acá y en América, porque conozco aquí y América, vendiendo libros sobre orientación sexual en una librería llamada evangélica. Bueno, dice acá, no seamos niños fluctuantes. Por eso, cuando vamos a comprar algo, si alguien va a comprar algún libro, lo menos que hay que saber es si ese libro, quién lo escribió, qué orientación de doctrina tiene, dónde está parado doctrinalmente, qué cree respecto al arrebatamiento de la iglesia, porque están algunos escritores que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Otros dicen que no hay milenio. Otros dicen que no hay dispensaciones. Y otros dicen muchas cosas peores. Pero cuando se compra un libro, para después no quedar inficionado de una doctrina de error, hay que saber lo que estamos comprando. Con el mismo cuidado con que compramos un medicamento, hermanos. Y saber que ese medicamento no, porque me produce efectos colaterales. No porque el medicamento sea malo, sino porque a mí me hace mal. Y entonces tenemos cuidados, hermanos. Lo mismo con la alimentación. No importa la carita que tenga eso que está envasado. Pero, ¿qué antecedentes tiene? ¿Qué caducidad tiene? Todas esas cosas las miramos. Espiritualmente tiene que ser igual, hermanos. ¿Por qué? Porque requiere una firmeza que no se tiene cuando se es niño fluctuante. Que o nos vienen y nos sugieren un libro. Y si el libro no es bueno, hay que decir, hermano, perdónenme, pero este libro no es bueno, porque el autor no es confiable. Y si no sabemos, porque no hay por qué conocer todos los libros que se imprimen, obviamente, si no sabemos, dice, bueno, déjemelo, voy a ver qué es lo que dice. Y si lo que dice no está bien, bueno, lamentablemente no importa quién me lo trae o no importa quién lo escribió, no es de acuerdo a la escritura. La iglesia tiene que ser prevista de esto, hermanos.
no seamos niños fluctuantes, dice acá. Y no se es niño fluctuante cuando se llega al conocimiento. Lo dice acá, de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En la carta a los Gálatas, carta anterior a Efesios, capítulo 2, Efesios 2, el verso 20, ahí habla de la fe, Gálatas 2:20, antes de Efesios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice ahí. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y miren lo que dice ahora. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es la fe de Pablo, ¿eh? Fe de Pablo no sirve, no vamos a ningún lado con ella. Lo importante es de quién es la fe en la cual vive Pablo y vivo yo. Es la fe del Hijo de Dios, que tiene que haber una unidad de esa fe y junto al conocimiento del Hijo de Dios. Conocemos a Cristo como nuestro Salvador, sí, por eso somos hijos de Dios. Sí, claro. Pero ahora como hijos de Dios, es imprescindible porque la Escritura lo establece, de que tengamos un conocimiento más profundo del Hijo de Dios. La fe y el conocimiento del Hijo de Dios. No se puede separar eso, hermanos. Porque si se separa, se rompe lo que Dios unió. Y Dios lo unió. Hasta que todos lleguemos a esa unidad, dice. A esa unidad. La unidad es indivisible si la unidad es de Dios. Entonces, aquí está. Un hombre que dice, no, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que es la única fe que resistirá todas las cosas. Por eso cuando algún hermano nos comente estas cosas, es bueno ayudarle en esto, porque se habla de la fe como algo abstracto, como algo que anda flotando por ahí, que nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Y entonces los hombres se aferran a fe, dicen, tienes que tener fe, sí, muy bien, ¿qué fe? Y cuando hagan esa pregunta, hermanos, van a ver que el 90% o más nos va a quedar mirando. Porque se ignora mayoritariamente que la única fe válida, la única fe activa, la única fe firme, permanente e inquebrantable es la fe del Hijo de Dios. De ahí la necesidad de vivir en esa fe. Y esa fe nos lleva a conocer al Hijo de Dios. Y luego conoceremos muchas otras cosas, pero luego, no antes, no sustituyamos esta fe y este conocimiento por otros conocimientos. Nos vamos a defraudar a nosotros mismos y nos vamos a frustrar. Porque esa fe que nosotros creemos que es tan firme, cuando vengan las primeras brisas fuertes, veremos que esa fe no soporta, porque es la mía. Dice que la fe ha sido una vez dada a los santos. Así dice Judas, verso 3. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Si nos fue dada, es porque no la tenemos. Porque si tuviéramos, no me tiene que dar lo que ya tengo. Me tiene que dar lo que no tengo. Porque cualquier otra fe que no sea esa es un engaño. No funciona. Es como la fe que tiene el mundo, hermanos. El mundo tiene fe, pero no es la del Hijo de Dios.
No, es otra. Y como es otra, pues no funciona. Hay una fe que el mundo usa, que es una fe empecinada. Es esa fe que dice, no, yo tengo fe y Dios me tiene que ayudar y Dios me va a sanar porque tengo fe. Espere un poquito que no es tan así. Porque si no, Dios quedaría atado a todos los caprichos de lo que dice que tiene fe. No, Dios no actúa así. Es la fe del Hijo de Dios, hermanos. Y esa es la mayor riqueza que Dios nos puede dar juntamente con la salvación, obviamente. Nos dio la fe para creer. Nos tuvo que dar la fe para creer, hermanos. No es mía. Y entonces, si me da la fe para creer, y no es mía, después voy a vivir con la mía el resto de los días. Creo porque me he dado lo que ni tengo. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y después no puedo vivir con lo mío, porque no funciona. Y como es otra fe, que no es la del Hijo de Dios, no me lleva al conocimiento del Hijo de Dios. Quedémonos con esta unidad, hermanos, en el corazón. Porque de lo contrario no funciona cuando vengan los momentos críticos y difíciles a nuestras vidas, que vendrán, hermanos. Sepámoslos de antes que lo tengamos que aprender por experiencia propia cuando lleguen. Estemos preparados para cuando lleguen, para no descubrirlo en el momento que lleguen, porque nos sorprenderán con las manos vacías. Entonces, revisemos esa fe, que Dios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento, vamos a Efesios un poquito, que hay un texto más, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, y ahora habla a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Esa es la medida a la cual Dios nos quiere llevar, a esa edad. Al principio, dice, habla de los niños fluctuantes, que ya no seamos niños fluctuantes, pero también nos habla de la medida de la edad de la plenitud de Cristo, hermano. Los hombres han establecido otras edades. Y cuando el niño y adolescente está soñando con el día de tener 18 años. Porque ese día va a poder tener libreta de conducir y le parece que el mundo va a estar a sus pies el día que tenga 18 años. Porque cuando yo tenga 18 años, dicen, y no se dan cuenta que cuando tengan 18 años será igual que el día anterior a cumplir 18 años. E igual que el día siguiente. Y va a ser igual que su abuelo que tiene 72 años, o 80 o 90. Esas son edades de los hombres. Acá habla de otra edad, la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Un hombre y una mujer maduro, ahí está el punto. La plenitud, el ser lleno de la plenitud de Cristo. Esa es la medida a la cual Dios nos quiere llevar. Por la vía de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sin esto, hermanos, no hay ninguna posibilidad de firmeza. No existe. Es un engaño. Es un engaño. Podemos tener un grupo de hermanos cantando himnos, leyendo la Biblia, y todo bien, con retiros, sí, campamentos, todo precioso. Hasta que se desata la tormenta. Y entonces ahí capaz que quedan algunos. Faltaba la estabilidad. Había de todo, menos estabilidad. Había de todo, menos firmeza. Había de todo, menos visión de los tiempos que tenemos por delante. Y cuando se pierde la visión de lo que está por delante,
se vive con la visión de lo que queda por detrás. Por eso, hay veces que se vive anclado en la historia, siempre mirando por el espejo retrovisor, para atrás. Que no está mal, no está mal. Lo que está mal es solamente mirar para atrás. Miremos hacia atrás en la gratitud al Señor de dónde nos sacó, cómo nos salvó, cómo llegamos al conocimiento de la verdad, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios nos dio la posibilidad de participar, para que haya gratitud al Señor. Por eso dice la Escritura, trayendo a la memoria los días pasados. Y eso también hay que hacerlo. Pero yo encuentro al apóstol Pablo que dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación. Proseguir al blanco es mirar para adelante. Y el equilibrio perfecto está en la gratitud del mirar hacia atrás para darle gracias a Dios por todo lo que hizo con nosotros, y en la proyección y en la fe de mirar hacia adelante por todas aquellas cosas que aún faltan llevar adelante, que faltan llevar a cabo. Ahí tenemos un equilibrio perfecto. Ahí apuntamos a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y ahí el niño fluctuante desaparece y tenemos ya el niño fluctuante que cesa, que crece, y tenemos un hombre o una mujer firme en Cristo, como le dice en la carta a los Efesios, firmes en la fe. El resistir firmes en la fe, el capítulo 6 de Efesios. Que muchas veces lo dijimos en ese capítulo, busquen, hay 3 versículos que hacen referencia a la palabra firmes. Efesios 6, lo van a encontrar a partir del verso 11. Firmes, 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 3 veces. Para no perder de vista lo que está por delante y para no ser frustrados en lo que nos aguarda. Para ir terminando, hemos visto la fe del Hijo de Dios, pero en la carta a los Filipenses, Efesios un poquito más, la otra carta a los Filipenses en el capítulo 3, ahí tenemos el conocimiento del Hijo de Dios. En Gálatas, la fe del Hijo de Dios. En Filipenses, el conocimiento del Hijo de Dios. Filipenses 3, del 7 al 10. Filipenses 3, del 7 al 10. Dice el apóstol Pablo, pero las cosas que para mí eran ganancias, él ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente, aquí está, eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y vuelve a decir ahora, a fin de conocerle. Ahí está el conocimiento del Hijo de Dios. Y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Hermanos, 2 veces, en el verso 8 y en el verso 10, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, enfatiza, hermanos, del conocimiento del Hijo de Dios. Y Pablo valora esto en un grado que, puesto en la balanza, él está dispuesto a vivir la experiencia del final del verso 8. Dice, por amor del cual lo he perdido todo, con el objetivo de ganar a Cristo, de conocer a Cristo. Por eso digo, está el conocimiento para salvación y está el conocimiento para crecimiento y fortaleza, porque Pablo quiere conocer a Cristo no para salvación acá, pero sí para llegar a esa unidad en la cual él quiere participar, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para dejar de ser niño fluctuante. Porque Pablo tenía esa necesidad también de crecer. La necesidad de un conocimiento, como dice acá, el eminente conocimiento de Cristo.
Queridos hermanos, para terminar, si esta visión no se tiene espiritualmente, si esta visión espiritual no existe, se vive en la mayor pobreza y con una vista muy, pero muy corta. Muy corta. Muy cortos de vista. Al punto de que no nos permite ver las cosas que tenemos por delante. Como dice Isaías, verás la tierra que está lejos, haciendo referencia a la patria celestial. Perderemos de vista la visión de lo eterno por la vista muy, pero muy corta de no ver las cosas siquiera que tenemos delante de nuestros ojos. Y si no, nos entretendremos en eso. Cuando esto no es así, disfrutamos de una fe que va mucho más allá de la pobreza humana, de la pobreza propia y de la pobreza ajena. Y dispondremos de una riqueza que trasciende todas las cosas circunstanciales que hoy tenemos y que mañana o esta misma tarde dejaremos de tener, si Dios lo dispusiera. Estamos, ¿saben a qué distancia del cielo, hermanos? Hemos pensado, ¿a qué distancia estamos del cielo? ¿A qué tiempo estamos del cielo? Sí, eso es si el Señor viniere. Pero si el Señor no viniere todavía y no se concretara el arrebatamiento de la iglesia ya, la distancia que nos separa del cielo es un bombeo del corazón, nada más. Un paro cardíaco y se acabó. Ya está. Y ya está. Mire qué sencillo. Qué sencilla es la partida, si el Señor lo dispusiera así. Esa es la distancia al cielo. Ese es el tiempo que nos separa. Entonces, cuando tomamos conciencia de los tiempos de nuestra vida, que son menos que un grano de arena, ponemos todo el esfuerzo en la gracia para participar del conocimiento de una persona eterna, que es el Señor Jesús, y vivir intensamente su fe, la fe del Hijo de Dios, mientras transitamos sobre la faz de la tierra. Es una fe de perfecta obediencia y de total sumisión. No es una fe que forcejea con Dios para ver de cómo puedo salirme con lo que a mí me agrada. O cómo puedo salir yo de este problema que quiero salir ya. No, no es cuando yo quiera salir. Es cuando Dios disponga que estoy apto para salir de ese problema. Y cuando he aprendido lo que Dios quiso enseñarme a través de esa situación. Porque si no, mi vida se va estrictamente a limitar a un evitar problemas. Que Dios me saque de los problemas. Y Él me tendría que hacer una pregunta, ¿para qué quieres que yo te saque de ese problema? Y por una razón muy sencilla, queremos que nos saque porque nos gusta vivir bien, hermanos. Bueno, tranquilos, sin problema, que se pueda dar lo que me agrada, pueda hacer lo que me gusta, que me digan lo que me satisface, que nadie nos contradiga. Ese mundo no existe. Eso no existe. Entonces, Dios usa todos los acontecimientos que Él estima oportunos para hacerme crecer en fe, en dependencia, en entrega, en sumisión, en gracia, mientras voy creciendo en el conocimiento del Señor también.
Si no, hermanos, la fluctuación del niño está a la puerta. Y tenemos que ahora sí y que ahora no. Que ahora bueno, pero que todavía no. Que ya ahora sí, pero déjamelo ver. Que ya te diré, pero no lo entiendo. Bueno. ¿Qué pasa? Algo anda mal. Y no anda mal algo, anda mal todo, porque los dos pilares que conforman la unidad que Dios estableció no funcionan. Y el crecimiento a la medida de la edad de la plenitud de Cristo se funda sobre dos pilares básicos: unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Sobre un pilar solo no se sustenta, cae todo. Necesitamos los dos, actuando simultáneamente para darnos un crecimiento, una estabilidad que podamos ayudar a todos aquellos que están menos estables con nosotros, para ayudarles a crecer a ellos y para que sigamos creciendo nosotros, hasta que todos lleguemos, esa es la voluntad de Dios, hasta que todos lleguemos a esa unidad. Y dejemos de fluctuar con todas aquellas fluctuaciones propias del hombre natural, pero no propias del hombre de Dios. Oh, hombre de Dios, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Oh, hombre. Y se lo dice a Timoteo. Huye los deseos juveniles. Sigue la piedad, la justicia, la fe, la caridad con todos aquellos que invocan al Señor de puro corazón. Pero se requiere, claro, la firmeza para mantener esta actitud, esta posición y esta estabilidad mientras entramos al reino de Dios, por medio de muchas tribulaciones. Y ahí se necesita firmeza. Bueno, hermanos, os dejo con estos sencillos pensamientos, muy pobres, pero a la luz de la palabra de Dios, es lo que Dios revela a la iglesia en Éfeso y a nosotros. Esta unidad para que la disfrutemos y para que no suframos la falta de esta unidad, que es la fluctuación. Y disfrutemos la presencia de esta unidad, que es la firmeza en Cristo. Dios os bendiga y ayudemos los unos a los otros, oremos los unos por los otros para que podamos crecer sobre estas bases, para que el Señor sea honrado y glorificado. Nada más, hermanos.